Saludando a todos ustedes que conectan como cada mañana con nosotros en este su espacio de salud integral, saludando. Gracias. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares y decir buenos días junto a ustedes. Hoy le damos la bienvenida a cabina a una doctora que viene desde Puerto Plata, señores. Así que más que privilegiados nosotros de poder recibir en esta mañana a la doctora Yaseiri Peña, médico familiar, quien viene a hablarnos un poquito de qué va todo esto de atención primaria, atención familiar, para darnos luz. Muy buenos días, doctora. Hola, hola, saludando Dalma, muchas gracias. Es un placer para mí compartir en este espacio con ustedes. Gracias a usted, de verdad, que nosotros, Dios mío, ¿y ese viajecito qué tal? Bien, bien, Llegó muy temprano, bien. llegó temprano. Sí, temprano, rapidito, cómodo, todo muy bien. De que justo a tiempo para poder compartir con Sí. nuestro público. Es mucho tal vez lo que uno escucha sobre medicina familiar. No bien quiere esto decir que entendemos a qué nos referimos cuando se habla de medicina familiar o de un médico familiar. Denos luz sobre este tema. Bueno, la verdad es que ha estado muy en boga en los últimos años el hecho de que ya todo el mundo quiere conocer un poco sobre qué se trata esta especialidad médica. Y es que sí, en verdad es una especialidad médica y se enfoca en la parte clínica, pero más que la clínica es como un con todo, es una atención integral, personalizada, longitudinal, lo que quiere decir que abarca todas las etapas de la vida del individuo, pero sin dejar de un lado su familia, Dalma, y su entorno. Para mí es como la pasión de la medicina. Esta especialidad, la medicina familiar y comunitaria, es lo mejor que puede tener la medicina y lo que puede hacer que los sistemas de salud de cualquier país cambien, que cambien para bien. ¿Por qué ustedes llevan esa bandera de que a través del médico familiar podemos transformar los sistemas de salud? Tú sabes que es que el médico familiar es el especialista en personas, es especialista en la persona. Y esto es muy profundo. Quizá pueda contradecirse un poco a lo que el pueblo dominicano acostumbra a ver, porque una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. Entonces ahí tendrías tú que decirme de qué quieres que realmente te hable, porque nosotros como especialistas en medicina familiar y comunitaria siempre vamos a levantar esta bandera, porque fue para lo que nos formamos, es lo que verdaderamente estudiamos. Son 3 años, en algunos casos 4 años, de mucho sacrificio en hospitales, en centros de primer y segundo nivel, alejados de nuestra familia para formarnos como especialistas integrales. ¿Por qué transforma sistemas? ¿Por qué decimos esto? Porque implica, en el mundo ideal, que el médico de familia trabaje cerca de su comunidad, cerca de su familia, dedicado a un grupo poblacional asignado. No sé si tú has escuchado eso. Bueno, claro que sí, todos hemos escuchado alguna vez al médico de cabecera. Claro que Por sí. ejemplo, esa es una de las funciones básicas del Lo que médico de pasa es que familia. nosotros tenemos como médico de cabecera muchas veces al cardiólogo, al endocrino, a ese médico general, ¿verdad? O internista, que es el médico de la familia. Entonces, aquí es que viene nosotros poder entender como sociedad el rol de ese médico familiar. Y pregunto porque más allá también de ver algunas de las patologías que ustedes pueden atender o que pueden guiar, acompañar y así de poder decir hacia dónde va ese paciente, cómo ustedes, el sistema lo integra. ¿Dónde están los médicos familiares de Santiago, del Cibao y del país? ¿Dónde están? Mira, a nivel privado no es difícil que tú puedas tener como médico de cabecera un endocrinólogo, un cardiólogo o cualquier otra especialidad. Hay una diferencia entre lo que es médico familiar como tal y médico primario. Médicos primarios podemos ser, sin importar la especialidad, si estamos brindando esa atención integral en el primer nivel de atención. O haciendo atención primaria en cualquiera de los niveles, que también es diferente. Ahora bien, ¿dónde están? Aquí en el país, en todos lados. Puedes encontrar en la mayoría de los hospitales del país, porque me parece que alrededor actualmente tenemos unas 23 a 26 escuelas de medicina familiar y comunitaria. Pero la respuesta clave a tu pregunta, ¿dónde están? Están enfocados en el hospitalocentrismo, a lo que yo lo he llamado. ¿Qué quiere decir esto? A combatir la cantidad de enfermedades que tenemos día a día en el tercer nivel.
Y es precisamente el hecho de que enfocarse en la cura antes que en la prevención ha provocado que nuestro segundo y tercer nivel se mantengan completamente llenos, sin que estos especialistas, dígase las subespecialidades como neurología, cardiología, endocrinología, no den abasto e incluso tengan que ver patologías básicas que pudieron ser solucionadas en un primer nivel de atención o en un segundo. En este caso, yo recuerdo que en un momento se estaba fomentando el tema de la atención primaria y de que el dominicano creara la conciencia. Todo este programa que también aprovechamos para saludar a todos quienes nos sintonizan desde los Estados Unidos y todas esas familias pues que también conectan, saben muy bien lo que es atención primaria, porque usted tiene primero que ir a su médico, ¿verdad? Y después su médico familiar también allá y después se va a decidir a qué especialista usted tiene que ir. Sin embargo, aquí eso, ¿en qué momento se detiene? Porque eso iba como que muy adelantado. Entonces esto lo pregunto desde la ignorancia y desde que soy el pueblo llano representado aquí, para nosotros también entender y así también decidir cuándo debo visitar un médico familiar. Bueno, lo que pasa es que, bueno, te puedo hablar desde mi punto de vista. Las políticas de salud, cuando se incluyen dentro de un gobierno, deben incluirse de manera sostenida en el tiempo. Si lo que verdaderamente yo estoy abogando es a la salud del pueblo dominicano, entonces no debería depender a que haya un cambio cada vez que haya un cambio político, valga la redundancia. Entonces creo que eso también nos ha afectado mucho. Si existiera una voluntad política real, no importara cuál gobierno esté al mando, no importara qué gobierno esté a la dirección, sino que cada uno se enfocaría en invertir los recursos necesarios para que se pudiera poner en marcha o hacer los cambios necesarios, pero basado, como te digo, en una política sostenida. ¿De qué manera el médico familiar puede ser parte de esa detección temprana de las enfermedades físicas y en este punto también psicológicas y emocionales de los pacientes? Vi un estudio muy interesante que usted presentó recientemente en un congreso. Entonces, ¿de qué manera ustedes son parte de esa detección a tiempo? Dalma, tú me complicas con tus preguntas, pero me encantan. Lo que pasa es que, mira, es difícil responderte algo que puede ser tan lindo, pero que en la realidad nuestra es tan difícil. Nosotros como médicos conectamos perfectamente cuando estamos con el paciente. Sin embargo, el paciente tiene necesidades reales a las que yo como médico de familia quisiera enfocarme en el momento de la atención. Pero el mismo sistema muchas veces no nos permite actuar como realmente quisiéramos o para lo que realmente nos formamos. ¿Qué quiero decir? Tú mencionaste el estudio, mencionaste la presentación que tuve en el Congreso, por ejemplo, cuando hablábamos sobre esa atención integral a las familias dominicanas. Esta manera de conectar se debe a que cuando un paciente me explica sus síntomas, no siempre se va a tratar de una enfermedad per se física. Muchas veces la raíz de estos síntomas y a veces incluso la raíz de una enfermedad está en la familia, está en la comunidad, está en la historia. Y es que los pacientes no son una parte. Nuestro sistema actualmente está fragmentado. Eso ha provocado, me refiero a fragmentado, porque el paciente suele verse por partes. Y el paciente solamente ve al médico, pero no es el médico el culpable de eso. Los médicos hacen todo lo que pueden por hacerlo cada vez mejor. Sin embargo, ¿qué suele ocurrir? Te duele el pecho, dices, voy a ir a un cardiólogo. Y está pasando eso con frecuencia, que cada paciente, regularmente o su familia, va al sistema y se sirve. Va y pide lo que quiere. El médico familiar, cuando tiene tiempo para evaluar a este paciente, para evaluar a su familia, para evaluar su entorno y hacer un diagnóstico, no solamente de salud, sino situacional comunitario, puede elaborar un plan de trabajo con ese paciente, con esa familia y con esa comunidad. Pero eso no es algo que se logra en una consulta de 4 horas en un hospital del tercer nivel. Lo que se está haciendo actualmente, lo que todos estamos haciendo, es contrarrestando la alta demanda.
Si yo tengo 25 pacientes allá afuera, entonces yo voy a dedicar mi tiempo a atender a que estos 25 pacientes puedan ser atendidos. En este punto, ¿cómo ustedes como médicos familiares pueden acompañar desde la niñez hasta la vejez? O sea, ven todas las etapas de... Entonces eso sería como que muy importante. Sabemos como ustedes van resaltando. Hay especialistas que te toman de una edad a una edad. Hay otros que van en otro momento de tu vida y por X razón. Ustedes entran y no terminan de ser, si quisiera el paciente. Mira, en lo ideal quiere decir que si yo tengo una familia asignada, desde el nacimiento, desde todas las etapas, desde que la pareja se formó y me buscó como su médico de familia, yo lo voy a seguir en todas sus etapas. Dígase, en el nacimiento del primer hijo, voy a poder apoyar a esta pareja, no solamente en cualquier problema de salud física que se presente, sino en las orientaciones básicas para que enfrenten todas las crisis que van a vivir como familia y cómo se van a ir preparando para ese nacimiento, para cuando vayan a la edad preescolar, etcétera. Entonces, de esa misma manera, así es como por etapas se hace esa atención longitudinal. Niño, adolescente, adulto, ¿verdad? Adulto joven, adulto mayor o envejecimiento. Pero el sistema ha visto esto de otra manera. Porque lo que esto quiere decir es que yo puedo ver todas las etapas del ciclo vital familiar. Y como ya es una familia que yo conozco, no que veo a veces, entonces ya yo conozco todo. Yo soy como ese sacerdote que conoce incluso algunos secretos de esa familia y colaboro de alguna manera, no para dar una orden ni mucho menos, pero sí para guiarlos mientras me ocupo de su salud, mientras sanamos enfermedades, mientras hacemos rehabilitación, acompañamos. Ahora, ¿qué vemos actualmente? Algo totalmente distinto en nuestro país, porque el médico familiar tiene como parte de su formación ese sentido empático, tiene esa característica que lo hace ser parte de. Eso hace la diferencia. Cuando el médico familiar puede situarse o tener la idea de lo que puede tomar medidas incluso anticipatorias. Y es lo que debería realmente ocurrir. Pero ese calor humano no es que se haya perdido, es que el mismo sistema nos ha ido forzando a que cada vez tengo menos tiempo, etcétera. Ahora la atención longitudinal que brinda el médico de familia en este país, ¿cómo lo hace? Bueno, veo todas las edades en mi consulta. Y trato de ir resolviendo con Y voy eso. resolviendo como pueda, pero el mensaje clave hoy debe ser que podemos hacer mucho más que eso. Y para conocer qué más ellos pueden hacer como médicos familiares, vamos a continuar conversando con la doctora Yaceiri Peña después de esta pausa. Qué bueno que ustedes mantienen la sintonía con Saludando. Y yo con mis recomendaciones diarias para estar a la altura de todos ustedes que están viéndonos y yo sentirme, como les digo, cómoda en mi propia piel. Porque también estar bien se trata de sentirnos como tal. Esta ropa del día de hoy, ustedes saben de quién es, de Vicky Modas, ubicada en el segundo nivel del Hospital Metropolitano de Santiago. Ahí en pantalla están viendo los datos, vayan a seguirlos en las redes sociales y a ver qué otras piezas ustedes también pueden tener en casita. Así colorida como esta y chulísimas también. Así que continuamos ahora conversando con la doctora Yaceiri Peña, que antes de irnos a la pausa nos hablaba de qué otras cosas ustedes como médicos familiares pueden hacer. Y también aquí me gustaría que usted me respondiera cómo ustedes se asocian y ustedes están ahora mismo en elecciones, ¿no? O preparándose para las elecciones de su sociedad médica. Entonces, ¿cuáles son esos puntos que ustedes quisieran destacar dentro de esa misión que tienen como médicos familiares? Fíjate, como médicos familiares, dentro de las tantas cosas que podemos hacer, en primera intención está el resolver de un 80 a un 85%, incluso algunos libros hablan de un 90% de las patologías prevalentes en la comunidad a la que se dedique ese médico de familia. Ojo, no a todas las patologías que existen, sino a las enfermedades más frecuentes de la comunidad a la que se dedica ese médico de familia. Pero además, acompañarlo, como te digo, en el proceso de salud, enfermedad, prevenir, acompañar en todas las etapas del ciclo vital y en las crisis que vive la familia, que es una de las cosas que yo
entiendo que como dominicanos nos ha afectado mucho a las familias es el hecho de que termino una crisis, vengo a la otra, pero no tengo la primera resuelta. Una familia que enfrente un duelo, por ejemplo, y pasa luego por un divorcio, pues ya tiene 2 crisis agregadas, ahí están en un estado de sobrecarga que afecta mucho y eso predispone a que sea más difícil curar las enfermedades. Apoyamos también en el proceso de rehabilitación, enfermedades ya diagnosticadas y que ya tienen un proceso tienen un plan de manejo. Entonces apoyamos para la recuperación temprana. Y si ya el diagnóstico está hecho, por ejemplo, por una patología crónica, nuestra labor es evitar que esas patologías lleguen a complicarse, como en el caso, por ponerte un ejemplo, de los pacientes hipertensos que suelen complicarse con eventos cerebrovasculares, ¿verdad? Y que de hecho es lo que más frecuentemente vemos en nuestro país. Entonces, esto de la sociedad que los reúne a ustedes como médicos familiares, ustedes están, ¿verdad? Repito, en temas de elecciones, cómo se conforman las planchas, si va, o sea, Santiago tiene una, ¿cómo se hace todo eso? Bueno, como sociedad especializada no estamos en elecciones actualmente, pero sí, cada 2 años también, cada sociedad especializada tiene una candidatura. Nosotros tenemos quien nos lidera. Actualmente está la doctora Wendy Rosario, quien orgullosamente digo que está haciendo un excelente trabajo por destacar el valor de los médicos de familia y por realizar todo lo necesario para que todas las partes puedan verse y llegar a buenos acuerdos para que se haga lo mejor por nuestro país y por los médicos de familia. Pero paralelo a esto, que sí, las elecciones que están actualmente abiertas son las que corresponden al Colegio Médico Dominicano, Dalma. Perfecto. Sí, las del Colegio Médico Dominicano, de hecho, el domingo se abrió oficialmente la campaña electoral a la Junta Directiva Nacional del Colegio Médico Dominicano. Y usted va a ser parte de eso, me han comentado por ahí, usted quiere, ¿cómo? A ver, cuéntenos un poco, porque también tenemos mucho público médico que está viendo eso y cómo funcionan esas elecciones. Bueno, en Puerto Plata, en la provincia de Puerto Plata, Digo, ¿ya esto podía ser público? Claro que sí. Ah, bueno, pues. Las elecciones comenzaron el domingo y hemos tomado una decisión. Esa decisión corresponde a dar el frente en el Colegio Médico Dominicano Provincial Puerto Plata. Hemos reunido un equipo que está dispuesto a trabajar, un equipo que quiere escuchar a nuestros médicos, que le duele lo que nos pasa, que queremos hacer uso de esa ley de colegiación médica que nos protege, pero que no solamente protege al médico, sino también al pueblo dominicano. Y vamos a estar respaldados por el doctor Samuel Hernández como aspirante aquí a la región. Está durísimo el doctor Samuel. Aquí en la ciudad de Santiago. Sí, aquí en Santiago, Samuel Hernández y el doctor Santana, José Santana. Nosotros somos ahora un equipo. Puerto Plata, colegas, la doctora Yaceiri Peña junto al doctor Leandro Gómez para liderar el equipo provincial del Colegio Médico Dominicano de Puerto Plata. Y colegas, por Santiago, Regional Norte, votaremos todos por el doctor Samuel Hernández para llevar a la presidencia del Colegio Médico Nacional al doctor José Santana. Y así juntos llegar a lograr lo que nuestro colegio médico necesita en este tiempo. No permitas que nadie decida por ti. En este punto, doctora, vamos a entrar a nuestro segmento de mitos y realidades. Es un espacio donde ustedes como invitados deben desmitificar algunas cosas que se dicen popularmente en nuestra sociedad. El primer mito del día de hoy dice que el médico familiar solo ve gripe y cosas simples. ¿Qué tan cierto es eso? Por Dios, ese es un mito no solamente en nuestro país, sino en muchísimos otros países. No, claro que no, claro que no. El médico familiar ve mucho más que eso. El médico familiar te atiende
puede verte como un todo, puede verte como persona, está preparado para ver otras patologías crónicas, transmisibles y no transmisibles. No está dedicado solamente para un resfriado común, es un especialista, un médico formado con la cantidad de años requeridos para manejar patologías complejas. E incluso, porque no siempre se va a quedar con ellas, trabajar de manera coordinada con las demás especialidades, porque hacemos énfasis en esto. El médico familiar no trabaja solo, el médico familiar trabaja con otro equipo, porque cuando necesita derivar o interconsultar, también lo va a hacer, siempre pensando en el bienestar del paciente. El segundo mito del día de hoy: para enfermedades serias hay que ir de inmediato a un especialista y no a un médico familiar. Ok, ahí hay dos errores. El primero es que el médico familiar es un especialista. Y el segundo, ¿qué hacen ustedes yendo al cardiólogo por un resfriado? Ese cardiólogo tiene muchas cosas que atender, tiene muchas cosas que ver y tiene mucha población a la que dedicarse. Nosotros podemos resolver esto en una consulta a la mayor brevedad. Entonces ahí está la respuesta y vamos a agregar un tercer mito que yo creo que este es uno de los más comunes: la medicina familiar es solamente para gente mayor. ¡Wow! Claro que no. Somos para todos. Dice la presidenta de nuestra sociedad, que me encanta esa frase: aquí caben todos, aquí caben todos. No, la medicina familiar es para todos, para todas las edades. Claro que sí, nuestro adulto mayor es nuestro. Los amamos. Yo amo a mis doñas que me visitan en mi consulta. Ellas lo saben, que las quiero de verdad. Un saludo para ustedes, que no puedo mencionar sus nombres aquí, pero no estamos solamente para el adulto mayor, estamos también para aquella familia que convive con ese adulto mayor y que también está viviendo situaciones a raíz de esas enfermedades que tiene ese adulto mayor. Y ustedes también necesitan orientación. ¿Cómo podemos fortalecer esta relación con ese médico familiar? Ese hecho de que nosotros como ciudadanos, como futuros pacientes, confiemos en que yo voy donde el médico familiar en mi país y yo voy a obtener los resultados en salud esperados, que yo entiendo que es lo que nos falta seguir trabajando, y que así como nosotros estamos abriendo pues el espacio para apoyar y para dar a entender y conocer de qué va esta especialidad, pues también que nos unamos como sociedad y que se hagan esas campañas que se necesitan a nivel de marketing, a nivel de comunicación, para que nosotros como sociedad nos empoderemos de lo que ustedes hacen. Pero mientras eso sucede, ¿cómo estrechamos esos lazos de ustedes como médicos familiares hacia la sociedad? Bueno, yo creo que este es uno de los primeros pasos. De verdad te felicito, porque creo que el hecho de comunicar de esta manera, yo creo que ya es uno de los primeros pasos que debemos dar para poder comenzar a estrechar esos lazos, que la sociedad conozca de qué se trata esto. El médico familiar no es competencia de ninguna otra especialidad. Aquí tenemos un problema de educación no solamente con la población, sino también entre nosotros mismos como colegas. Es que nos necesitamos unos con otros. Cada uno tiene una función diferente. Y nada tiene que ver que es el sector público, que es el sector privado. Yo creo que todo esto se ha politizado más que otra cosa. No deja de ser importante, sí lo es. Sin embargo, en tenor de brindarle al ciudadano lo que necesita, lo que busca, lo que requiere, que lo está pidiendo a gritos, pues al final es un tema de sentarse a decidir cuál es la estrategia, cuál sería la forma. Porque todas las que se han querido venir haciendo no han dado fruto, como los que mencionabas tú anteriormente de las estrategias de atención primaria. La estrategia de atención primaria sigue siendo lo correcto, sigue siendo la solución, pero recordemos que atención primaria es una estrategia, no es una ciencia, no es una especialidad. Atención primaria es una estrategia, por lo que va a depender al final de lo que las políticas públicas terminen decidiendo. Entonces, vamos a unirnos más. Es necesario que haya una unión entre la población y los médicos, y no esta guerra que hoy en día existe cuando ambas partes somos víctimas de un sistema que nos arropa. Y nosotros
como ciudadanos pues a crear la conciencia necesaria también y a pedir las respuestas que necesitamos como sociedad en su conjunto. Doctora, en Puerto Plata, ¿dónde las personas pueden conectar con usted? Bien, en Puerto Plata estamos ubicados en el Centro de Consultas Ambulatorias del Centro Médico Burnigal, en horario de la tarde, martes, miércoles y jueves. Pueden realizar sus citas en el teléfono 809-586-2342, extensión 2800. Estaremos ahí con gusto para servirles. Bueno, la doctora tiene todo su speech listo para ello. Doctora, gracias por visitarnos. Gracias por llegar a Santiago desde esa novia del Atlántico, mi ciudad, y compartir toda esta buena nueva sobre la medicina familiar. Un placer, Dalma. Y la cabina siempre. también aquí para usted, para la próxima. Gracias. Vamos a tener mucho que compartir. Totalmente a ustedes. Gracias por el favor de su sintonía y será hasta la próxima.